de la carpeta de clases va a haber una subcarpeta de material, donde voy a colocar la presentación, que es la que utilizo para dar la clase, y eventualmente, si fuera necesario, algún material adicional, aunque el material lo voy a colocar en el aula virtual, que dicho sea de paso, aún no la habilité, no les llegó la invitación, pero les voy a avisar cuando tenga habilitada el aula virtual. ¿Alguien me quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta? Si no, vamos a comenzar el tema de hoy. Yo, profe, ¿qué tal? Sí, Le hago Guido. una consulta por el tema de, yo en el SIGA tengo el mail viejo de Hotmail. Lo uso, pero para el Drive no funciona. Le mandé hace poco una solicitud con el mail de la facultad para si me puede dar acceso. No sé si le llegó. Al menos a mi dirección de Yahoo no me llegó. Hoy no chequeé la dirección de FRDA. Igualmente, pude habilitar a todas las casillas Hotmail o Gmail que no son institucionales. No obstante, ¿a qué correo me escribiste, Guido? No, pedí la solicitud con el mismo link del Drive, te pide solicitud. Hice la solicitud, pero desde mi mail de la facultad, así que en teoría al mail con que hizo el Drive le debería llegar en la casilla un mensaje. Bueno, hoy a la noche te habilito. Si para mañana ves que no puedes acceder, escribime y te lo resuelvo. ¿Mm? Bárbaro, gracias. Dale. Bien. ¿Alguna consulta más? Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. El tema que vamos a ver hoy es matriz insumo-producto, que dentro de lo que es el programa es el tema más macro que tenemos como para comenzar, y cada tema que vayamos desarrollando a lo largo del año va a ser una pequeña parte de este tema que es a nivel macroeconómico. Ahora voy a compartir la pantalla para que todos vean la presentación. Muy bien. Perfecto. Bueno, creo que ahí todos están pudiendo ver, ¿verdad? Mi pantalla. Sí, ahí se ve bien. ¿Sí? ¿Se ve a pantalla completa? No, se ve la pantalla del PowerPoint. Ajá. A ver. ¿Ahora se ve completa? Pero, ¿te referís a que abriste la presentación? Claro, pero ya puse que se vea toda la hoja. No, no, se ven las diapositivas al lado. Digamos. Bueno, a ver, vamos a ver. Se ve bien. ¿Sí? La idea es que se vea grande para que puedan ver mejor la presentación. Denme un segundito. Ahí vamos. A ver. A ver ahí. Avísenme. Ahora sí, ahora. Sí, bueno, perfecto. La idea era que puedan ver a pantalla completa para tener mayor claridad. Bueno, hoy el tema matriz insumo-producto es un tema que nos va a ocupar solamente la clase de hoy. La idea es que cuando hayamos terminado hoy esta presentación, este tema quede explicado desde aplicaciones, definición, teoría y práctica también, todo en su conjunto. No obstante, voy a enviarle, a poner en el aula virtual también un par de ejercicios prácticos y conceptuales para que lo tengan como referencia cuando quieran preparar el tema. A ver, salgo para admitir gente que se está sumando ahora. Perfecto. Bien, bueno, esta es la síntesis de lo que vamos a ver hoy. Una breve introducción del tema, definición y aplicaciones, que por supuesto el punto 1 y 2 lo voy a dar desde un punto de vista conceptual y práctico, también explicando cosas que ustedes van a poder relacionar. Luego vamos a ver la matriz insumo-producto de nuestro país, que se hizo en el año 97 y en el 2004,
Y todo el material que esté incluido en lo que voy a explicar lo voy a mandar por mail y también va a estar en el aula virtual. Y por último, el modelo de Leontief, que es el modelo matemático y econométrico con el cual se trabaja en la matriz insumo-producto. Las fuentes principales, bueno, el INDEC y el Ministerio de Economía, aunque, por supuesto, los libros de operativa que tratan este tema, que no son todos, son muy pocos, pero que generalmente trabajan el tema de parametrización. Así que, bueno, vamos a empezar. Antes de ir a una definición teórica, como en cualquier publicación que les habrá tocado leer, vamos a poner las palabras claves para que veamos en qué contexto vamos a estar viendo este tema. O sea, matriz insumo-producto es un modelo que está vinculado a la economía, a los sectores productivos, cuáles son las actividades o subsectores productivos y cómo se relacionan. Entonces, con este breve resumen de palabras, ya vamos a llegar dentro de unos minutos a una definición que en parte sea teórica, que en parte sea conceptual y que también ustedes lo puedan relacionar con trabajos de la práctica profesional que les va a tocar tener. Pero sepamos que esta temática apunta a modelos de optimización o modelos de desarrollo que tienen que ver con economía, con sectores productivos y relación intersectorial, etc. Ahora, una pauta muy cotidiana es esta noticia que copié, que es de hace poquito, el 19 de marzo, para que veamos que esto es una herramienta que se utiliza cotidianamente en todos los sectores. Me refiero a todos los sectores públicos de cualquier nivel. Porque cuando uno lee una noticia como que en la provincia de Buenos Aires se aprobó un programa de recuperación productiva y vemos un poquito más abajo que yo les cito acá en rojo, todas las áreas involucradas en un programa de este estilo, el área de producción, algunos son ministerios, otros son secretarías, Ciencia e Innovación Tecnológica, Ministerio de Trabajo, Desarrollo Agrario, Hacienda y Finanzas, el Banco Provincia y la Agencia de Recaudación ARBA. Entonces, cuando uno lee una cuestión de este estilo, un programa de incentivo o sistemas productivos, cómo se interrelacionan, cómo se pueden mejorar, sabemos que detrás quienes trabajan y tienen que hacer este tipo de programas tienen que tener modelos. Y el modelo de matriz insumo-producto quizás sea el más macro, que es el puntapié con el cual se comienza a trabajar. Es la herramienta macro con la cual se delinea el primer nivel de un programa de este estilo y que después cada sector de los que estoy mencionando acá en rojo va a tener una herramienta particular para después ver la micro y ver cómo lleva esto adelante en el día a día de lo que dure este programa. Entonces, este primer pantallazo, a modo de introducción, lo doy como para que sepamos en qué ámbito de cosas nos vamos a meter a trabajar hoy. Que vamos a terminar, por supuesto, trabajando con cálculo matricial, con cálculos prospectivos de exportaciones o de interrelación entre un sector y una actividad con otros sectores de una misma economía, pero vamos a empezar por acá, sabiendo que dentro de esta temática vamos a ir metiéndonos cada vez con mayor profundidad. Entonces, siguiendo con estas mismas palabras claves, economía, sectores, actividades, interrelación, vamos a tomar un ejemplo de algo sabido y conocido que es una cadena de producción o una cadena de valor. Esto no es nada nuevo para ustedes, seguramente en economía general fue donde uno tiene el primer acercamiento a este tipo de gráficos. Luego en economía de la empresa se profundiza un poquitito más, pero todos sabemos, ¿no? Al menos leyendo de izquierda a derecha, cuando uno ve una cadena productiva o una cadena de valor, sabemos que está interrelacionado con un montón de otros sectores, de otras actividades y otras cadenas productivas.
Pero el hecho de que lo estemos graficando en forma lineal de izquierda a derecha, no es tan simple cuando hay que analizar el cómo se hace esa cadena, qué cosas se interrelacionan en costo, en dinero, en personas, en infraestructura. Entonces ahora les voy a pedir, vamos a ir haciendo un breve repaso de izquierda a derecha de todos los eslabones de este ejemplo, que este ejemplo sería la cadena de valor de la industria o el sector textil. Entonces, sabemos también que de izquierda a derecha vamos a ir avanzando desde lo macro o el inicio de un sistema productivo hacia el mayor detalle y los consumidores. Entonces, si nos paramos en el primer eslabón, vamos a ver que los primeros insumos, las primeras materias primas, vienen de otros sectores como ser la agricultura, la ganadería, o importadores de alguna materia prima que tengan sector de agricultura y ganadería en otras economías diferentes a las que estoy trabajando. Entonces, sabiendo que en el ámbito macro vamos a tener en nuestra misma región o en otra región niveles de escala que nos van a abastecer. Si hacemos un pasito más hacia la derecha, vemos que está el tema de hiladura o lo que sería el primer procesamiento de esas materias primas, que acá está resumido, pero puede llegar a tener muchos subsectores más. No sé si alguien trabaja en administración pública y ha tenido que tocar de cerca alguno de estos temas, puede hacer algún comentario en cualquier momento, o si alguien, por ejemplo, que está en el rubro textil, va a saber que en nuestro país, por ejemplo, esto que acá está graficado como con 8 eslabones, en nuestro país, esta cadena, si la llevamos a un poco más de detalle, tiene entre 27 y 32 eslabones y sectores y subsectores productivos. En la industria textil, en promedio, en nuestro país, tiene esa cantidad de eslabones como para que veamos lo sintético que está acá y vamos a después ver en detalle cómo se calculan estas cosas. Entonces, ya cuando pasamos al tercer eslabón de este gráfico, acá dice tejeduría, podríamos llamarlo también lo que son las etapas de producción o ensamblaje o donde necesitas abastecerte de otros sectores y subsectores como el cuero, calzado, madera, papel, cartón, aceites, químicos, colorantes, bueno, acá menciona plásticos, minerales. Esto es como para ir abriendo un poco el panorama y pudiendo ser lo más gráficos posibles de todo lo que vamos a insumir en estos primeros 3 o 4 eslabones y viendo la parte de abajo, tenemos todo lo que es insumos y servicios para que funcione la infraestructura que tiene que operar, ya sea energía, gas, agua, máquinas y equipos, repuestos, gente que se dedica a hacer mantenimiento, reparaciones o venta y capacitación de todos los equipos que se van a necesitar. Por supuesto que también el transporte, hotelería y restaurantes, acá está porque está muy afín a este sector respecto de la cantidad de demanda que tienen todo lo que es blanquería, en lo que es gastronómico y hotelería en la industria textil. Por eso también cuando estamos mencionando la palabra interrelación, cuando veamos la definición ya técnica y teórica de matriz insumo-producto, vamos a ver por qué todo esto se relaciona entre sectores y actividades, unos con otros. Telecomunicaciones, seguros, educación y otros servicios. Bueno, ya llegando a los últimos 3 eslabones, vemos que está el tema de distribución y lo que vemos como mayoristas y minoristas puede ser una cadena mucho más grande o más cortita. Ya estamos en la etapa de comercialización, que la comercialización podrá tener diferentes niveles y magnitudes e incluso regionalizaciones, según los mercados y los consumidores finales. Entonces, habiendo repasado lo que es el rubro textil como un todo, quise ponerlo como ejemplo para que abramos el abanico de posibilidades de interrelación y de transacciones que ocurren con otra cantidad finita pero muy compleja de insumos, de recursos, de servicios y de actividades que tienen que estar ocurriendo en forma simultánea en la misma economía que uno esté operando.
Y esto no es algo simple, más aún cuando ustedes ya bien lo saben por haber cursado materias de PPCP o estudio del trabajo, que cuando uno quiere optimizar un sistema productivo, vas a estar lidiando con los precios, pero también con los tiempos. Y que cada eslabón en el cual vos estés trabajando vas a tener un proveedor que te entrega, un empleado que tiene que venir a trabajar a tu planta o a la planta del empleado o a la planta del proveedor, que si se demora él no te puede entregar y vos tenés detenida tu línea de ensamble. Entonces, esto que en la pantalla lo vemos como un gráfico simple, resume una complejidad y un montón de cuestiones que tenemos que usarlas como disparadores para luego poder entender y poder parametrizar y modelizar lo que vamos a estar trabajando. Así que bueno, el objetivo de esta primera imagen era expresar eso, que hoy vemos líneas productivas o sectores en este modo lineal, pero cuando vamos a hacer un doble clic para tratar de entender cómo se relacionan los diferentes sectores y cómo intervienen, quiénes son los actores que están en cada una de las actividades, ya nos vamos a ir un poco de lo lineal y vamos a entrar en gráficos un poquito más complejos. Y para hacer un paralelismo, los quiero llevar a pensar que todo lo que hayamos visto hasta ahora, que quizás se graficaban en dos ejes o en una línea de izquierda a derecha como vemos ahora, vayamos interpretándolo de que en algún momento cada modelo que armemos nosotros de investigación operativa no va a ser en dos dimensiones o lineal, sino que va a ir a un formato de matriz, de multisectores y de interrelaciones complejas, multivariables. Entonces, haciendo un paso intermedio, antes de llegar a esto que estaba mencionando, que es lo más complejo que vamos a ver este primer gráfico macro, donde se dibujan ya cada uno de los sectores primarios de una economía y en relación con otro, pero que en realidad están todos relacionados con todos. Podemos tomar a modo de ejemplo la agroindustria, el sector automotriz, que incluye también lo metalmecánico, construcción e infraestructura, alimentos y bebidas, petróleo, gas, minería, o podríamos mencionar aquí cualquier tipo de recurso de extracción, que se va a complementar, por supuesto, y esperemos que cada vez más con el de energía, que podrá ser obtenida de cualquier otro modo, que no necesariamente sea extractiva, y también todo el sector de consumo final, y que esto a lo que refiere es que ya salir un poco de lo macro y ir a lo mediano y micro eslabones de consumo y de producción. Entonces, esta imagen vamos a tomarla como ejemplo de 7 sectores macro que podrían estar ocurriendo en una economía, y cuando decimos una economía podemos estar refiriéndonos a un municipio. Sepamos que siempre podemos hacer un corte geográfico o regional y decir, bueno, vamos a analizar un municipio o una provincia o una región entera. Y parémonos dentro de esa región y veamos cuánto hay de minería, cuánto hay de energía, de infraestructura, cuánto de automotriz, o se produce, o se repara, o se fabrican semielaborados, que en otro lugar se va a producir el automóvil, pero vos podés estar teniendo un eslabón de esa parte de un sector. Y vamos a realizar una conexión entre esos sectores macros que acabamos de ver en pantalla a la izquierda y otros sectores complementarios y en muchos casos subsectores de algunos de los anteriores. Entonces, hagamos un repaso por esta casita y veamos cómo en el rubro de la construcción vamos a tener materiales de cualquier tipo, insumos químicos, materiales reciclables, que hoy en día es un rubro mucho más requerido y que cada vez pesa más en temas de construcción. Todo el sector que se refiere a la comercialización de viviendas, ya sea que estén ya construidas o en proceso de construcción. Empleo,
que quiere decir no solo la gente que construye las casas, sino todo el empleo hacia todos los otros sectores involucrados, materiales metálicos, no metálicos, ferrosos, no ferrosos, todo lo que es cerámica, maderas. Este dibujito de la casa y de las 7, 8 cosas que tiene alrededor, también es un dibujo bastante sintético que nos hace pensar en las diferentes cuestiones que están involucradas al sector de la construcción. Ahora bien, podemos empezar a conectar y decir, bueno, ojo que los insumos químicos que se utilizan en el sector de la construcción no solamente vienen de uno de los niveles macro de una economía, sino que también provienen o tienen como destino la agroindustria, lo automotriz, la construcción, toda la fabricación de elementos domésticos. Entonces, con estas líneas verdes, lo que hago es conectar para que veamos cómo un subsector de insumos que abastece a un rubro y puede abastecer a muchos más de una misma economía, tiene su origen y también su destino en otros sectores o subsectores que pueden ser macro de la misma economía. Ahora bien, nos paramos en el sector de empleo y cuando uno hace el corte del empleo como un todo y después lo empieza a atravesar por el empleo en el rubro de energía, por el empleo en el rubro de alimentos, por el empleo en lo que es agroindustria o automotriz, acá vamos a empezar a ver las diferentes vertientes y vamos a terminar analizando que, bueno, cada una de estas intersecciones es un gremio o varios gremios y sindicatos que a su vez tienen que tener sus propias paritarias. ¿Por qué digo esto? Porque es un coeficiente que en algún momento en el modelo tiene que estar. ¿Cuál es el precio de la hora hombre de un sector o subsector según en la industria en la que estemos analizando? Entonces, la matriz insumo-producto ya va a dejar de ser un sistema lineal de izquierda a derecha como veíamos recién en el ejemplo textil. Cuando empezamos a atravesar todos los sectores de todas las economías con todos los insumos que se requieren, vamos a empezar a ver que ya no importa qué sector o subsector, sino también cada una de las etapas de una misma línea de producción va a tener inclusive gente de diferentes sindicatos en el mismo eslabón del sistema productivo. ¿Y por qué se aclara esto? Porque también va a ser un precio distinto de hora a hombre que uno va a tener que pagar. Del mismo modo que una materia prima tiene un costo asociado en el inicio del sistema de producción, el precio de una hora hombre en una etapa intermedia de producción va a ser distinto a una etapa final de producción o de terminación. Entonces, estas imágenes que estoy poniendo es para que veamos que algo que uno ve simple y muy resumido en una concatenación de eslabones, cuando lo pensamos en doble clic del doble clic y el zoom del zoom del zoom para armar un modelo y ver cómo esto funciona, vamos a estar trabajando con matrices de cientos de columnas por cientos de filas y vamos a tener que hacer cálculos paramétricos de esas matrices para poder entender cuánto impacta el nivel de empleo del sector de bebidas en el sector de minería. No solo por lo que las bebidas van a llevar como insumo a la gente que trabaja en minería, sino para también saber cuánto del insumo de energía, gas, petróleo, minería es necesario para hacer que funcione todo el rubro de industria de alimentos y bebidas. Entonces, esa sinergia y ese ida y vuelta entre todos los sectores y subsectores es lo que vamos a estar analizando como transacciones intersectoriales. Y ya van a dejar de ser lineales y van a dejar de tener dos dimensiones y van a ser redes como esta que estamos viendo acá en este grafo de nodos que representan diferentes sectores, subsectores, actividades e insumos. Y también vamos a ver cómo algunos gráficos se pueden hacer por encadenamientos productivos, cómo un encadenamiento productivo se relaciona con otro. En este gráfico que ven en el centro, podríamos decir, bueno, hay un encadenamiento productivo de color bordó, otro de color azul y otro de color verde. Y cada encadenamiento productivo tiene relación entre otros sectores de su mismo sector
y también intercambia insumos y recursos con otros encadenamientos productivos dentro de la misma economía. Y por supuesto que según el landscape o el sistema que usemos, vamos a tener gráficos que hoy quizás a ustedes, si les interesa, de acá a 1 o 2 años, si quieren cursar la electiva que es ciencia de datos, es donde se hacen estos gráficos, pero no simplemente para mostrarlos, sino para entender configuraciones que permiten después poder plantear soluciones y optimizar sistemas de producción. El último nivel que estoy mencionando acá son los multiplicadores de empleo y producción, tomándolos como objetivos, porque nos vamos a preguntar, bueno, Pedro, muy lindo, muy claro, sabemos la complejidad que hay atrás de todo esto, ahora, ¿para qué lo vamos a analizar? ¿Para qué vamos a aprender una herramienta, un modelo matemático? ¿Qué fin va a tener esto? ¿Qué aplicación va a tener? Bueno, de acá surgen, de la matriz insumo-producto, surgen los multiplicadores de empleo y producción, para que cuando veamos una noticia como la que leíamos al principio de un programa de incentivo a la producción, a la ciencia y a la tecnología, al empleo, beneficios de impuestos, etcétera, 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 es para lograr un efecto multiplicador que resulte en mejora del empleo, mejora en la producción, ver desde la administración pública qué incentivos se dan para obtener mejores resultados con el dinero que la administración tiene disponible. Lo mencioné muy rápidamente la clase pasada, cuando decía, bueno, no todo se analiza con el BAR el BAN y la TIR, no todo es un retorno de una inversión en un tiempo determinado. En este caso, cuando la administración pública tiene una determinada cantidad de dinero, fondos para aplicar, no tiene que tener un retorno económico o financiero, sino que lo que tiene que tener es generar un efecto multiplicador para que el dinero que utiliza repercuta y genere beneficio a la mayor cantidad de gente. El tema es cómo yo voy a lograr ese objetivo, y la respuesta va a estar en estos multiplicadores. Son los coeficientes que nos van a permitir ver de que cada peso utilizado en un programa de incentivo en un sector va a generar un efecto multiplicador mayor de que si lo hubiera utilizado ese financiamiento en otro sector. Por eso están los famosos áreas o sectores productivos que traccionan, que por cada peso que uno invierte en esos sectores genera un efecto de 3 pesos de beneficio en otro sector, 5 pesos de beneficio en otro sector, y eso se puede inferir a través de la matriz insumo-producto. Bueno, hasta acá me siguen, si me quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, si no ahora ya sí vamos directamente a la definición teórica y conceptual y empezamos a explicar el modelo ya con mayor detalle. Bueno. ¿El multiplicador keynesiano sería parte de esto? ¿O? El multiplicador keynesiano Sí. no es parte de la matriz insumo-producto, pero es una de las cosas que se calculan. Ah. Por supuesto, está bueno que lo menciones porque seguramente el multiplicador keynesiano que lo escuchaste en economía o Sí, en sí. economía de la empresa, claro, es una herramienta también. Por ejemplo, la matriz insumo-producto, que hoy vamos a ver que es el nivel más macro de una economía, es el primer cálculo que uno hace para ver cómo se relacionan todas las cosas que están adentro. Entonces decimos, bueno, vamos a tomar Argentina y vamos a hacer la matriz insumo-producto de Argentina y veamos todos los sectores productivos o no productivos, pero de intercambio. Porque acá en nuestro territorio vamos a tener áreas que producen y áreas que no producen, pero que compran y venden, o compran y ensamblan, o para producir compran algo y tienen que vender otra cosa. Entonces, todo lo que sea bienes y servicios va a estar metido en esta matriz insumo-producto. Ahora, muy bueno lo que decís del multiplicador keynesiano, porque en el Ministerio de Economía, cuando tengan esta matriz insumo-producto, luego van a usar el multiplicador keynesiano, van a utilizar el coeficiente de Maslow, van a utilizar también el modelo de Harrod-Domar. Son diferentes herramientas
pero como son complementarias y más específicas. Entonces, por ejemplo, el modelo de Solow es un modelo que permite inferir qué impacto va a tener en el largo plazo cada incentivo que hago hoy en ciencia y tecnología. ¿Mm? Entonces, para cada sector o subsector, luego uno va a tener, luego de este cálculo macro de insumo-producto, va a tener pequeños modelitos que van a servir para ir afinando el cálculo de cómo debo ir orientando la implementación. No nos olvidemos siempre, que igual lo vamos a ver en el próximo tema, que es gestión de proyectos, lo que nos diferencia los niveles de planificación, programación y ejecución. Entonces, insumo-producto es un análisis macro, generalmente utilizado en la planificación. Luego se utilizan otras herramientas como el multiplicador keynesiano o el de Solow o el de Harrod-Domar, que ya sirven para conectar el modelo macro con un programa. Y por último están las herramientas de territorio, que es, bueno, ¿cómo implemento eso? ¿Cómo lo ejecuto? ¿Mm? Así que está bueno que lo hayas traído y al que le interese va a encontrar que los multiplicadores son diferentes herramientas que a su vez tienen diferentes niveles. Por eso cuando hablamos de lo macro, de lo micro y de la ejecución, ahí vamos a estar entendiendo en qué nivel se utiliza cada uno. Perfecto, Es más, gracias. no, por supuesto, es muy interesante y tendríamos mucho tiempo, si también cursan la electiva política económica, van a ver algunos multiplicadores más y lo van a poder conectar con lo que estamos viendo hoy acá. Entonces, bueno, ahora sí, la matriz insumo-producto, les comento la definición ya teórica y conceptual con este gráfico. Por supuesto que después les voy a pasar el apunte donde está escrito todo lo que voy diciendo. La matriz insumo-producto es un registro de todas las transacciones que ocurren dentro de una economía. Y esa economía, como dijimos, nosotros le pondremos el límite. Esa va a ser la economía de Argentina, la economía de la provincia de Tucumán, la economía del municipio de Bahía Blanca, dentro de la provincia de Buenos Aires. Entonces, uno va a definir una economía determinada, que acá la estamos viendo como el óvalo más grande de todos, ¿no? Una economía que es la que voy a modelizar. Ahora, la matriz insumo-producto es un registro ordenado de todas las transacciones intersectoriales que ocurren entre los componentes de esa economía. Y acá, en este ejemplo bien simple, tenemos dos sectores, el sector 1 y el sector 2. Entonces, la matriz insumo-producto que va a representar todas las interrelaciones y las transacciones entre estos dos sectores, va a estar orientada hacia una demanda final, sabiendo que esta economía tiene una cantidad de insumos, una cantidad de productos, de bienes y servicios que se consumen o que se entregan. Y todo tiene que estar apuntado a un fin en común, es decir, producir o tener rentabilidad o tener algún beneficio. Ahora, esa que es la definición técnica, vamos a ver cómo con este ejemplo la podemos ir desarrollando. Primero hagamos una lectura de este dibujo básico, que después vamos a ver cómo se convierte en algo matricial. Que no es muy distinto a los gráficos que uno ve en álgebra, y que podemos ver que el sector 1 produce y a su vez consume de lo propio que produce. La flecha A11 significa de que si vos estás en el sector del calzado, por ejemplo, la gente que trabaja en el sector del calzado, por supuesto que también es consumidora de calzado. Todos los empleados de las fábricas de calzado, los dueños de fábricas de calzado, la gente que limpia en las fábricas de calzado, los proveedores y los clientes de la fábrica de calzado son en sí mismos, ya sean otros sectores o del mismo sector, consumen calzado. Entonces, por ejemplo, el sector 2, que podría ser el sector de la minería o el sector de, podríamos decir, las ferreterías. Imaginémonos el sector ferretero como el sector número 2. Y estoy dando un ejemplo bien de calle, pero esto lo vamos a poner en los niveles que nosotros querramos, ¿no? Puede ser el sector de venta de herramientas o cualquier otro rubro. Entonces, decimos que la industria del calzado vende calzado hacia otros sectores. También
consumen ellos mismos calzado del que producen o de que otras empresas del mismo sector producen. Y tenemos una flechita con destino DF1, que lo vamos a llamar demanda final 1, como un modo de dibujar ya en diferentes matrices lo que son los sectores de consumo e insumos y los sectores de demanda o productores. Estas dos submatrices son las que después se conjugan y conforman la matriz insumo-producto total. Entonces, vamos a ver la primera matriz que está sobre la izquierda de la pantalla, que vamos a tener en los rubros de filas, ven que están enumerados el sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, van a ser sectores productores. Y cada uno de esos sectores va a tener otros que van a ser sectores productores, pero como consumidores de insumos. Entonces, vamos a encontrar que en cada intersección entre un sector en forma de fila o en forma de columna va a tener el A11, A12. Esta es la misma notación que uno trabajaba en cálculo matricial en álgebra volcado sobre un sistema socioeconómico. Entonces vamos a decir que cuánto el sector 1 consume de todo lo que produce es la celda A11, que es lo que veíamos como la flechita de lo que el sector 1 produce y que él mismo consume. Ahora, en la celda A12 vamos a encontrar que es el resultado de la interrelación entre lo que el sector 1 produce y el sector 2 consume. Y de ese modo se va configurando toda la matriz que vemos acá con colores, diferentes tonos de celeste. Esa matriz es la matriz de nodos que nos va a mostrar los coeficientes de interrelación en cada celda. Y por otro lado, vamos a ver sobre el margen izquierdo, el margen derecho, la matriz de demanda final, que es donde se resume todo lo consumido por todos los sectores. Vamos a llamar demanda final a la sumatoria de todo lo que consumen todos los sectores. Y por supuesto que mucho de todo lo que consumen va a estar compuesto por lo que ellos mismos producen, otros sectores producen, y quizás muchas veces hasta que de un sector externo llega algo que ninguno produce, pero que algunos consumen. Ese es el modo de tener balanceada la ecuación y que la demanda final, la sumatoria de DF1, DF2, DFN, termine totalizando la cantidad total de demanda en todo este modelito. Entonces, más allá de la definición técnica y teórica que di, la idea es que sobre este ejemplo de dos sectores, el sector 1 y el sector 2, y todas las flechas que representan la interrelación entre los diferentes sectores, veamos cómo podemos graficar en forma de matriz lo que son las interrelaciones y luego el cálculo de sumatorias para poder hallar la demanda final. Entonces, bueno, ya este es un paso que después veremos cómo podemos llegar a una matriz M por N, que esto tendrá una cantidad M por N según los eslabones de la economía que estemos trabajando. Para darles un ejemplo, la matriz insumo-producto de Argentina del año 97 tenía 100 y pico de filas, que eran sectores, y 200 y pico de, ahora lo vamos a ver más adelante, de columnas que eran los insumos que eran consumidos por todos esos sectores. Entonces son matrices muy grandes que incluso son sintéticas, son matrices que resumen algo que podría ser mucho mayor. Ahora, vamos a ver las aplicaciones. Esta herramienta insumo-producto la vamos a estar usando para hacer un análisis de estructura productiva. Por supuesto que ese análisis podrá tener diferentes aristas y diferentes niveles según lo que querramos analizar. Hay muchos trabajos hechos que analizan las estructuras productivas desde el punto de vista del equipamiento, desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista del recurso humano, relacionado con la educación. Entonces, cuando decimos analizar una estructura productiva, es analizar la estructura productiva y todo lo que está relacionado con ella. Es decir, todo lo que puede llegar a estar involucrado que
lo veíamos en los primeros gráficos de esta clase, cuando veíamos que una misma línea productiva, todas las aristas que tenía y cómo estaba relacionada con muchos rubros. Por supuesto que también se utiliza para políticas de empleo, no solo de incentivo del empleo, sino también de incentivo a sectores productivos en los cuales se quiere fortalecer empleo o ampliar el empleo o generar un efecto multiplicador sobre otras áreas donde el empleo quizás es el objetivo y no el sector que uno está incentivando. Análisis de precios y de costos. Toma de decisiones, ya sea en el ámbito público o privado, claro, porque la matriz de insumo-producto está publicada. Uno cuando ingrese a los links que yo puse como fuente en la primera hoja, ahí ustedes van a ver que entrando al Ministerio de Economía y al INDEC se ve publicada la matriz de insumo-producto, pero bueno, claro, está desactualizada, está la del año 97 y después está la última que se hizo en 2004. Pero se hizo en 2004 y se terminó de procesar en 2011, 2012 y se publicó en 2015. Por supuesto que tampoco nuestro país no es que somos el ejemplo o tenemos la mejor regularidad con la cual hacer una matriz de insumo-producto. Otros países la hacen cada 6, 8 años, los que idealmente llevan esto analizado lo más frecuente posible, llegan a tener matriz insumo-producto calculada cada 4 o 5 años, pero no solo calculada cada 4, sino publicada a más tardar en el año subsiguiente al trabajo. ¿Por qué? Porque tener esto publicado ayuda, por ejemplo, ustedes mismos cuando tengan que hacer evaluación de proyectos o proyecto final y quieren ir a ver el sector en el cual está el proceso o el servicio que ustedes quieren trabajar, con qué otros sectores está interrelacionado y cuál es el sector que más impacto tiene sobre tu rubro, para el análisis de riesgos y de escenarios. Entonces, que esté publicada la matriz de insumo-producto no solo es una herramienta pública, sino también para cualquier privado, o mismo ustedes, imagínense que ustedes son un inversor y quieren saber si invertir en hotelería en Grecia, en Indonesia o en Uruguay. Y ahí es donde, bueno, muchos países, o en Australia, tienen publicado cuál es el impacto del sector de turismo y qué beneficios, qué incentivos, qué programas hay sobre ese sector y cómo se relaciona con otros sectores, cuán integrado está, cuánto depende del mercado externo o del interno. Son todas variables que ustedes pueden estar desarrollando al momento, analizando al momento de desarrollar un proyecto en cualquier lugar. Entonces, como había comentado la compañera, hay multiplicadores u otras herramientas que son más micro, pero este sería la herramienta de entrada a un análisis de prefactibilidad de cualquier tipo de idea. Se utiliza también para análisis de energía y medio ambiente, análisis, bueno, de regionalización de la economía, por supuesto. Acá traigo una imagen, les voy a mandar, y va a estar en el aula virtual, el material de lo que estoy mostrando. Voy a subir ahí el material de la matriz de insumo-producto del año 97 y también la del 2004. Este es un ejemplo, en formato de Excel, de la matriz de insumo-producto del año 97. Acá tengo el dato que les comentaba recién. Esta matriz fue confeccionada con 124 actividades y 195 productos. Entonces, al colocar las actividades como columnas del 1 al 124, como pueden ver que la columna 1 es cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras, y llega hasta la columna 124 que dice servicio doméstico. Fíjense que cada uno de estos 124 actividades, a su vez, arriba están agrupadas por sectores. Hay un grupo A y B que se llama agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que fíjense son 7 columnas. Esto les da una pauta del análisis paramétrico. Si hay algo que quise remarcar la clase pasada y seguro lo recuerdan,
es que con cualquier modelo que estemos trabajando de operativa, ya sea en este caso que es un modelo socioeconómico, dentro de 2 clases vamos a estar trabajando en un modelo de inventarios o en un modelo logístico o de un sistema de producción. Pero todo apunta a que de la realidad que tengamos que trabajar para optimizar o para tomar decisiones, siempre tendremos que parametrizar y ver en qué variables y en qué parámetros vamos a estar dividiendo la información y segmentándola. Fíjense que acá, a todo lo que es un sector macro englobado en agricultura, ganadería, caza, cada uno de estos a su vez es un sector en sí mismo. Entonces, esta matriz que se hizo de 124 columnas, podría haber tenido 900 columnas según el nivel de detalle al cual querramos llegar, y que seguramente está esa matriz, pero se hizo esta sintética, que es la matriz resumen, de solamente 124 columnas. Y en cada celda vamos a encontrar cuál es la interrelación, el coeficiente de interrelación con los 195 productos que están catalogados como filas. Fíjense que la primer fila se refiere a los productos que son devenidos de esa primer columna. Es cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras. ¿Por qué? Porque la celda A11 me va a dar un coeficiente que no tiene magnitud, es simplemente un coeficiente que muestra la proporcionalidad de intercambio entre lo que esa actividad produce y lo que esa actividad consume de todo lo que produce. Entonces van a ver que cuando uno suma toda la fila, número 1, va a encontrar todo lo que consume el sector de lo que él mismo produce. Y luego todo lo que consumen los otros sectores, hasta calcular la demanda total que va a tener esa actividad. Entonces, en el ejemplo que vemos, ahí está marcado en naranja, lo que es la producción de semillas y el coeficiente de interrelación de producción de semillas con el cultivo de cereales, con el cultivos industriales, fíjense con lo que es cultivo de frutas y nueces, miren, con la cría de ganado, fíjense cómo cría de ganado, producción de leche, lana y pelos, el coeficiente que tiene de consumo es el segundo mayor luego de lo que tiene el cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras, en lo que es producción de semillas. Entonces, bueno, este ejemplo ya es como que hacer un doble clic, ¿no? Pasar de lo que dijimos en este ejemplo de la definición de matriz insumo-producto de 2 sectores, y era una matriz simple, ya acá estamos yendo a un caso real, y ahora sí todos pueden ver gráficamente y en la práctica cómo se observa una matriz insumo-producto verdadera, y el uso que ustedes mismos le pueden llegar a dar cuando tengan que ver el peso de cada sector o cada producto en relación con cada actividad. Ahora, bueno, acá esto es una imagen que muestra, ustedes cuando se ingresan al link, que acá está del Ministerio de Economía, esto es del año 97, pero van a poder ver los diferentes cortes que tiene la matriz insumo-producto. Porque cuando uno ve la matriz insumo-producto completa, quizá quedás mareado porque no necesitas toda esa información. Quizá vos necesitas ir a ver, por ejemplo, matriz de oferta de precios básicos o matriz de importaciones. Márgenes, miren acá, matriz de márgenes de comercio mayorista, minorista y de los productos nacionales. Entonces, las diferentes matrices que van a poder abrir ustedes, si ingresan a este link, son diferentes matrices que son todos los cortes que se le hacen a la matriz insumo-producto y que terminan siendo la herramienta de trabajo para un sector de la administración pública que trabaja el tema de requerimientos técnicos, requerimientos directos, indirectos, ingresos, comercio mayorista. Esto a modo de ejemplo, porque una misma matriz total tiene cortes que, según lo que uno esté analizando, se va a basar más en una que en otra de todas las que se encuentran publicadas. Fíjense esta que interesante, la estoy mostrando con el matriz de impuestos de subsidios sobre los productos importados. Son todas matrices. Hoy en día, cualquier persona o emprendedor o empresario que esté trabajando, no importa en qué escala o en qué magnitud, todos estos son los coeficientes que tienen que tener claros. ¿Qué sucede? Cuando uno
quizá no encuentra, ya sea en el INDEC o en el Ministerio de Economía, quizá la información tan actualizada como la quisiera, por eso están las consultoras o tienes que pagar un estudio de consultoría para poder conseguir esta información. Lo ideal, ojalá se pueda, lo ideal sería que toda la información actualizada, lo más reciente posible, estuviera disponible y todas podamos acceder y no tengamos que un interesado tenga que estar pagando una consultora para obtener esta información. Bueno, acá vemos una imagen, bueno, no me salió nítida la captura de pantalla que hice, quise meter muchas columnas y no se vieron bien, de la matriz insumo-producto del 2004, que como les decía, acá la matriz del 2004, que fue publicada en diciembre de 2015 recién, y no se publicaron las submatrices como la de 1997. El paper este que les voy a enviar del Ministerio de Economía de 2015 muestra la matriz del 2004, pero la matriz principal, por algunos sectores, mucho más resumida que la del 97 y sin las submatrices. Que por supuesto es información que debe estar en el Ministerio, pero bueno, no ha sido publicada y sería bueno que esté todo publicado para que cualquiera pueda acceder a verla y utilizarla como herramienta de trabajo. Algunos gráficos que van a ver también en el apunte que les voy a pasar, cuál es el impacto de cada sector o subsector en la economía total. Acá es donde uno analiza y ve, bueno, las industrias manufactureras son el 30%, lo que es el comercio, servicios inmobiliarios y empresariales, construcción, lo agropecuario. Van a haber muchos análisis y todos se desprenden del análisis de matriz insumo-producto. Esto es lo que hablábamos, multiplicadores de empleo y de producción. Este gráfico segmentado, que es muy común y se hace para muchos, ustedes quizá en comercialización también se ve, un gráfico de dos ejes. Segmentado permite hacer muchísimos análisis, en este caso está sobre el margen izquierdo el nivel de generación de empleo y sobre el desplazado en forma horizontal, el impacto que tiene cada uno de esos sectores en la economía. Entonces, cuanto más cerca estés del origen, menor es la generación de empleo y menor es el impacto en la economía. Y bueno, y acá uno ve graficado cada sector, fíjense, seguros, pesca, bueno, miren, la educación, la enseñanza, un nivel de generación de empleo medio, bueno, y un impacto en la economía casi, qué sé yo, esto estaría en un 10-15%. Ojo, esto es una foto. Esta es la foto que surgió de la matriz insumo-producto del 2004. ¿Y para qué hay que ver esto? Esto sirve para planificar, saber dónde estás parado hoy en algún sector o subsector y decir, bueno, si yo dentro de 10, 15, 20 años quiero estar en otra posición, poder definir qué tengo que empezar a hacer ahora, dentro de 5 años, dentro de 8, dentro de 15. Cuando decíamos que la aplicación de esto es definir políticas públicas, definir políticas de empleo, definir políticas de país también, de dónde quiero estar en cada sector, con el recurso humano, con la economía, con la infraestructura, dónde quiero estar en desarrollo de tecnología, etc. Ya me estoy metiendo porque, ¿qué pasa? Esto es lo que me da pie a hablar del modelo de Leontief, que vamos a hacer un ejercicio como esto que venía hablando. ¿Cómo voy a usar yo hoy la foto que veo de la matriz insumo-producto para aplicar un plan, un programa y comenzar a ejecutarlo con vistas respecto de dónde quiero estar dentro de 7, 8, 15 años con tal o cual sector? Para eso vamos a utilizar el modelo de Leontief, y acá ya nos metemos directamente con la herramienta matemática y algebraica. Leontief, como ahí lo vemos, al amigo Leontief, puse esta foto para que por lo menos veamos que era alguien de carne y hueso que utilizó el cálculo de geometría y de análisis matemático para aplicarlo a un modelo económico. Y ahí este hombre se sacó la foto con la primera matriz insumo-producto que hizo él en la década del 30. Si bien recibió el Premio Nobel de Economía en el 73,
la primer matriz insumo-producto la hizo en los primeros años de la década del 30, 1930, 31, 32, le llevó 3, 4 años calcular en Estados Unidos la matriz insumo-producto de Estados Unidos. ¿Y por qué surgió esta necesidad de la matriz insumo-producto? Como todos saben, en la década de fines de 1920, en la gran crisis de 1929, que llevó a la quiebra a muchas empresas, pero en realidad lo que hizo fue que colapse el modelo económico tal como estaba planteado en ese momento. Cuando no se regulaban los niveles de stock, los niveles de producción, los costos por sectores productivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en principio de la década de 1930 se empieza a hacer este análisis a detalle, calcular cuál es el impacto de cada sector, lo que cada área produce, la actividad, cuánta gente emplea, cuánto consume esa actividad de otros sectores que también producen, consumen o emplean otra cantidad de gente. Y esta fórmula que vamos a estar desarrollando, que está representada con una X mayúscula como una matriz de producción total. Y luego, en el primer término del otro lado de la igualdad, la matriz de coeficientes técnicos y una matriz de demanda final. No voy a hacer la demostración del modelo de Leontief, hace algunos años la explicaba brevemente en 20 minutos, pero bueno, la demostración está en la bibliografía, no es algo que necesitemos saber. Lo que más nos importa es entender la lógica con la que opera el modelo de Leontief para saber cómo se calcula la matriz insumo-producto y cómo la podemos usar para hacer cálculos prospectivos, para poder planificar a futuro dónde quiero estar, dónde quiero que mi economía esté o cómo quiero que se interrelacionen mis sectores y eso me va a dar pie para saber qué debo hacer en el corto plazo para llegar a ese horizonte. Entonces, el desarrollo de Leontief tiene los siguientes pasos. Utilizando la matriz identidad, fíjense cómo, siguiendo los dos pasos que muestro acá, se llega a que a la matriz identidad, restándole la matriz de coeficientes técnicos y multiplicándola por la matriz de producción total, se obtiene la matriz de demanda final. Ahora, calculándole la inversa a lo que tengo entre paréntesis, terminamos despejando y resultando que vamos a poder calcular una matriz de producción total siempre y cuando sepamos la demanda final, que vemos como D mayúscula, y podamos calcular esto. Una matriz de identidad que es algo matemático, pero lo que más nos importa acá es la letra A mayúscula. Fíjense que es la A mayúscula, la matriz de coeficientes técnicos. Y ahí quisiera destacar esto, porque si tenemos que decir qué es lo más importante que uno debería conocer, es esta matriz de coeficientes técnicos. ¿Cuáles son los coeficientes que a mí me demuestran hoy ese nivel de interacción entre los diferentes sectores? Que después me permiten terminar calculando la matriz de producción total, siempre y cuando sepa qué demanda final quiero abastecer. Entonces, nos vamos a quedar con este último que está recuadrado, sabiendo que lo que es clave acá es la matriz de coeficientes técnicos. Ahora bien, vamos a desarrollar un ejemplo básico con dos sectores como habíamos utilizado en la definición, pero ahora le vamos a poner números. Entonces vamos a tomar una economía de dos sectores que tienen una demanda final y que con el modelo de Leontief vamos a ver paso a paso cómo se calcula, pero no porque lo tengamos que calcular nosotros, porque esto quizás uno mismo hoy en el Solver, que es un complemento de Excel, ya tiene el modelo matemático o están las aplicaciones que en el celular te calculan la matriz insumo-producto. El tema es cómo vamos a calcular la matriz de coeficientes técnicos de nuestra economía. Es cómo lo vamos a relevar. Esos son encuestas que hay que hacer o ir a los registros y ver cuán confiables tengo los registros de sectores económicos, cantidad de vehículos trabajando, transportando o infraestructura
en cada uno de los sectores o actividades que están dentro de esta economía. Imagínense que más fiable es la matriz insumo-producto cuanto mejor sea la información y yo conozca lo que está sucediendo en la calle, en la economía real, en los eslabones de producción real. No nos extrañe, no nos extrañe que quizás hoy, y no digo hoy, en los últimos 30 años, 20, 10, 15, 5 años, el nivel de planes de desarrollo económico o de incentivo a los sistemas productivos, el nivel de calidad de esos planes era directamente proporcional a la calidad de la información que yo tenía de cuántos talleres había trabajando o en blanco o en negro, en qué rubro, y a cuánta gente empleando, y cuántos vehículos haciendo flete de insumo, de semilabrado, de producto terminado. Imagínense que la calidad de la información que yo tenga es la calidad del resultado que me va a arrojar este modelo y que no me va a decir qué hacer, sino que me va a mostrar una realidad. Después tendremos que ver qué decisiones se toman con lo que este modelo arroja. Por eso pongo el énfasis en esta última reflexión de que es fundamental la información que uno tenga y bueno, hoy en día en nuestro país es muy difícil, o en cualquier provincia, ¿no? Es muy difícil quizás tener con certeza esa información y poder saber a detalle la interrelación entre todos los sectores de empleo, de impuestos, de insumos. Pero bueno, vamos al ejemplo práctico, tal como lo escribimos acá. Un ejemplo práctico y sencillo de dos sectores. Vamos a poner una consigna simple, que sería la siguiente. Dada la siguiente economía, una economía de sector A y sector B, nos piden cuantificar las transacciones intersectoriales que serían necesarias para abastecer una demanda final de 42 de A y 28 de B. Entonces, vamos a interpretar este enunciado. En esta red de dos sectores vemos que el sector A produce 80 que consume el mismo sector A. Llamémosle 80 a unidades de intercambio, para hacer un ejemplo genérico. El sector A produce 88 que lo consume el sector B. Y el sector A produce 32, que está con negro, porque es dato que conozco, de antecedente, que vamos a llamar le llamamos demanda final, pero es una demanda que no es ni lo que se consume el sector mismo, ni que lo que consume el otro sector. Entonces, produce 32 que se consumen en otro nivel. Ahora, el sector B no consume nada de lo que produce, consume 88 de lo que produce A, y el sector B produce 80 que consume el sector A. Y a su vez, produce 30 que no son consumidos dentro del encadenamiento productivo. Fíjense que hay una diferencia entre el encadenamiento productivo en el cual están A y B y la economía modelizada que tiene un umbral que está por fuera del encadenamiento productivo, pero dentro de las condiciones de borde del modelo. Entonces, ¿qué me está preguntando? Con esta situación hoy, yo conozco mi matriz insumo-producto, que son los valores que están en negro. Y estoy queriendo saber qué encadenamiento productivo voy a tener que tener entre A y B para poder abastecer 42 y 28 respectivamente de A y de B. Ahora, vamos a comenzar armando la matriz de situación inicial. Fíjense que esta primer matriz que estamos viendo es la que grafica los valores que tengo hoy de haber relevado mi economía. Esto sería como hacer mi matriz insumo-producto de hoy y ver que tengo 80 de A a A, 88 de A a B, 80 de A a B, de B a A, perdón, y 0 de B a B. Entonces, este es mi encadenamiento productivo hoy. Luego sabemos que hay 32 unidades que produce A, que terminan en la demanda final. O sea, demanda final no nos estamos refiriendo a la demanda total, sino que es un tipo de demanda distinta del encadenamiento productivo. Y tenemos 30 unidades que es demanda final de B.
¿Mm? Ahora, esta matriz simple, que es la matriz que hoy estoy viendo de mi encadenamiento productivo, vamos a aplicarle el modelo de Leontief. Y para ello vamos a calcular los coeficientes técnicos. Llamemos coeficientes técnicos. La definición es que el coeficiente técnico es el, por decirlo, el impacto o la proporcionalidad que tiene lo que un sector produce respecto a la demanda, consume de respecto de la demanda total que produce. A eso voy, miren. Fíjense que en la primera celda de la matriz de coeficientes técnicos tengo 80 sobre 200. ¿Por qué? Porque es cuánto consume A de lo que produce A en su totalidad. Entonces, tenemos que la fila de A produce 80 más 88 más 32. En total termina produciendo 200. Ahora, ¿cuánto consume A de todo lo que produce? Entonces, 80, que es lo que consume A de todo de lo que ellos mismos producen, sobre la totalidad de lo que produce A, me termina dando un coeficiente de 2/5 sería, si lo ponemos en fracción. ¿Cuánto consume B de todo lo que produce A? Sería 88 sobre... ¿cuánto consume B de todo lo que produce A? Sería 88 efectivamente, pero sobre la totalidad de lo que produce B. Fíjense que el cálculo de los coeficientes técnicos se hacen por sectores referidos a columnas. Entonces, en la columna A tengo lo producido por A y consumido por A, y lo producido por B y consumido por A. Y el cociente se hace sobre la totalidad de lo que produce A, porque estoy trabajando cada sector como columna. Y, en contrapartida, los coeficientes técnicos referidos al sector B, que sería la segunda columna, es 88 sobre 110, que es lo que consume B de lo que produce A, y, de lo que produce B, y 0 sobre 110, que es lo que consume B de todo lo que él produce. ¿No sería 88 es lo que consume B de A? Exactamente, 88 es lo que consume B de A sobre la totalidad de lo que produce B. Claro. Entonces, y abajo sí sería lo que consume B de lo que produce B. exactamente, exactamente. Les pido disculpas que me hice un trabalengua queriendo explicar cada cosa y me trabé, pero efectivamente es como lo dijiste vos. Ahora, esta matriz de coeficientes técnicos lo que representa es el peso que tiene cada sector respecto de otro. Hablando lisa y llanamente con términos prácticos, esto va a demostrar, como el ejemplo que veíamos en la matriz insumo-producto del año 97, cuánto le va a consumir el sector de producción de cultivos a la actividad de producción de semillas. ¿Se acuerdan que la primera columna decía producción de cultivos, forrajes y oleaginosas? Entonces, todos los que cultivan oleaginosos, forrajes y cualquier tipo de cultivos, ¿cuánto consume de la totalidad de fábricas que se dedican a producir semillas? Y esa era la más grande. Y allá por la columna 7 estaban los que alimentaban ganado, que también muchas semillas de las que se producen se utilizan como alimento de ganado, pero era mucho menor. Entonces, lo que en la matriz insumo-producto veíamos con esos coeficientes es lo que acá estamos detectando con este cálculo de coeficientes técnicos. Esto es lo más importante y lo más difícil de saber en una economía que uno esté analizando. Por eso yo les remarcaba que la matriz A de coeficientes técnicos es la más importante, porque después el resto es un cálculo de geometría. Lo que vamos a hacer, fíjense que dejo la fórmula recuadrada en naranja, para que sepamos que ahora vamos a seguir los pasos del modelo de Leontief. Vamos a hallar I menos A a la menos 1. Entonces tenemos I menos A, la matriz I es la matriz identidad, le restamos la matriz de coeficientes técnicos. Acá ya está calculada, y cuando hacemos la inversa, es la inversa de I menos A a la menos 1, que por supuesto después les voy a pasar un link donde todo este tipo de cálculos matriciales se hacen. Y
Y nos termina dando lo que el modelo de Leontief nos pedía, que es I menos A a la menos 1. Ahora, un modo de verificar si hemos hecho bien el cálculo, fíjense que acá lo que hago es, a la matriz que calculé recién, I menos A a la menos 1, la multiplico por la demanda total del modelo, que es 32 y 30, que eran los números que estaban acá, y me termina dando 200 y 110. Este es un modo de verificar si el cálculo que hice hasta ahora estaba bien hecho. Entonces, ¿qué hago? La matriz de coeficientes técnicos en el modelo de Leontief te permite calcular si está bien lo que estabas haciendo hasta ahora. Y ustedes lo van a poder verificar en cualquier momento que tengan que hacer, no importa el m por n de la matriz. Entonces, esta verificación te permite darte cuenta que, primero, que armaste bien la matriz de coeficientes técnicos, y segundo, que hallaste bien el I menos A a la menos 1. ¿Y por qué es importante eso? Porque ahora, aplicando la matriz del modelo de Leontief, vamos a calcular, tomando la demanda total a la que aspiro. Fíjense que el enunciado me decía, ¿cuál sería el encadenamiento productivo que yo debo tener si la demanda final es 42 y 28? Entonces, podríamos decir que este modelo tiene dos partes. Una parte de cálculo que acabamos de terminar en el centro acá de la imagen, que es todo el cálculo de la matriz de coeficientes y del modelo actual. Y me permitiría decir que el cálculo que vamos a hacer ahora es un cálculo prospectivo. Prospectivo, que es que lo voy a usar para hacer un plan a futuro. Entonces digo, si yo hoy tengo este encadenamiento productivo en las condiciones que lo tengo, es decir, el sector de calzado está en esta situación, con esta tecnología, con esta interrelación con el resto de los sectores. Y tengo este otro sector que es el de textil. Ahora, si yo quisiera llevar mi economía a una demanda final de 42 para el sector A y de 28 para el sector B, ¿qué cambios tendría que tener yo en mi encadenamiento productivo interno? Y ahora vamos a hacer ese cálculo prospectivo. Es decir, tomo, como nos planteaba Leontief, el cálculo de I menos A a la menos 1, pero ahora lo multiplico por la demanda final a la que quiero llegar. Y ahí voy a obtener como resultado la matriz X, que acá es un vector, de cuál es la producción total que debería tener A y que debería tener B. Entonces, fíjense que A tiene que pasar de una producción total de 200 a 230. Y B tiene que pasar de una producción total de 110 a 120. Ahora, fíjense que no necesariamente esto es lineal, por eso esto es complejo y requiere un cálculo matricial. Porque todas estas cuentas que estamos haciendo nos demuestran que no hay una linealidad, sino que son relaciones de proporcionalidad entre coeficientes técnicos. Y los coeficientes técnicos, a su vez, son coeficientes que muestran una interacción entre dos sectores que intercambian algo, pero a su vez cada sector es multivariable porque en simultáneo intercambia cosas con otros sectores. Por eso, fíjense que nunca encontraríamos una relación lineal, sino que más bien es una relación de proporcionalidades, que para pasar el sector A de 32 a 42 solamente aumenta en 30 unidades. Y el sector B, para pasar de 30 a 28, tiene que aumentar de 110 a 120. Ahora bien, la pregunta que yo me hacía es, ¿cómo debe ser mi encadenamiento productivo? Es decir, el sector A y el sector B, ¿cómo se deben relacionar entre sí para llegar a ese 42-28 que quiero lograr? Que podrá ser un objetivo de acá a 5 años o de acá a 20 años. No le ponemos un parámetro tiempo, pero es algo que quiero lograr en algún momento y me pregunto, entonces, para ese nivel de demanda final, ¿cómo debería ser mi encadenamiento productivo? Y ahora hago el cálculo recursivo de lo que había hecho para calcular la matriz de coeficientes. Recuerdan que la matriz de coeficientes era el valor de la matriz del encadenamiento productivo sobre la producción total del sector A y la producción total del sector B tomados como columna. Entonces ahora lo que voy a hacer es la matriz
la matriz de coeficientes técnicos, 2 quintos, 2 quintos, 4 quintos y 0, la multiplico, ya no la divido, sino que la multiplico por los valores de producción total que obtuve recién. Serían 230 para el sector A, 230 para el sector A y 120 para cada uno de los coeficientes del sector B tomado como columna. Esto, que es una cuenta simple, nos termina dando como resultado el encadenamiento productivo que debería tener esta economía si yo en un futuro quisiera pasar de 32.30 a 42.28. Tendría que tener 92.92 en el sector A y 96.0 en el sector B. Es decir, acá al final pongo abajo a la derecha cómo debería ser el encadenamiento productivo del sector A del sector B y cuánto de demanda final para llegar a ese nivel de economía que fíjense que en su totalidad termina pasando de producir 310 a producir 350 y con un mercado de demanda final de 62 aumenta a 70. Ahora, este cálculo simple, que si uno se fija es más complicado entender lo que conceptualmente representa que las cuentas en sí. Estas matrices 2×2 que tienen multiplicaciones y divisiones no es un cálculo complejo desde el punto de vista matemático, pero es lo que nos permite saber cómo se van a interrelacionar dos sectores. Y quiero dar un ejemplo muy extremo, que no necesariamente tiene que ser tal cual como se debería aplicar, pero pensémoslo del siguiente modo. Si el sector A es el transporte de cargas por camión y el sector B es el transporte de carga por ferrocarril. Imaginémonos que hoy en día hacemos el relevamiento y sabemos a ciencia cierta cuánto impacta uno en el otro y en el resto de la economía. Entonces vamos a tener que el sector A, que es el sector de transporte de cargas por camión, cuánto de lo que se carga es consumido por el mismo sector. ¿Y esto qué sería? Y son camiones que transportan repuestos o combustible o neumáticos, es decir, todo lo que los camiones transportan, pero que en definitiva va a terminar siendo un insumo de los mismos camiones que realizan ese transporte. Estoy haciendo un paralelismo para que lo interpretemos fácil. Ahora, ¿cuántas cosas transportan los camiones que luego son consumidos por el sector de transporte de carga ferroviario? Y seguramente por camión van repuestos que son utilizados en los trenes de carga. Y así viceversa. ¿Y cuántas cosas transportan unos y otros que no son consumidos ni por uno ni por otro, sino que son consumidos por fuera del encadenamiento productivo, pero dentro del modelo que estoy armando? ¿Me siguen con este ejemplo? Estoy tratando de hacer algo bien sencillo para que veamos que en esta misma consigna, si yo ahora me planteo lo siguiente, si yo quisiera aumentar el transporte de carga ferroviario, o al contrario me lo puedo plantear, si yo quisiera reducir el transporte de carga por camión, ¿por qué? Porque sé que los costos unitarios por camión son 7 veces mayor que los costos unitarios de transporte por carga en ferroviario. Y entonces convendría empezar a transportar más en tren y menos en camión. Bueno, por supuesto que hay un costo de infraestructura que vamos a ver cómo llegamos a eso. Pero digo, bueno, quiero reducir un 30% el transporte de carga en camión. ¿Y cuánto de eso me va a redundar en un aumento en la carga de transporte de ferroviario? Y lo calculo porque quiero absorber eso que dejo de transportar en camión, lo quiero absorber por transporte ferroviario. Listo. Igual, si quisiéramos hacerlo bien, acá tenemos que poner también el transporte aéreo y completamos la matriz correctamente de logística de carga. Y marítimo también podría ser. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, imagínense que dentro de 10 años quiero llegar a eso, a reducir un 20% la carga de transporte en camión y ese 20% aumentar lo que vaya por tren. Con este cálculo que hicimos, voy a obtener cuál debería ser el intercambio intersectorial. Entonces, me van a calcular
¿cuánto debo transportar dentro de 10 años de camión que consumen los camiones, de camión que consumen los trenes y por camión insumos que consumen en otro sector fuera de este encadenamiento? Entonces, si yo quiero hacer un plan a 10 años para poder reducir la logística de mercadería por camión y aumentarla en lo ferroviario, la primera pregunta que te vas a hacer: ¿qué tengo que hacer dentro de 2, dentro de 4, de 6 y de 8 años? Entonces, la infraestructura del tren está, y por otra parte, la gente que va a necesitar ser empleada para absorber ese aumento en el transporte de carga por tren. Tengo que pensar ahora cuánta gente se va a necesitar para poder absorber ese aumento de la demanda. Ahora, esa gente puede ser gente que trabaja en el sector de los camiones hoy y puede ser entrenada para cambiar de rubro, porque no necesariamente que un sector de una economía se reduzca y que otro aumente significa que la cantidad de gente es excluyente unos de otros. Recuerden que en matemática, en análisis, veíamos que hay universos mutuamente excluyentes, pero hay universos únicos que operan en diferentes sectores. Entonces, hay que ver cuánto de gente se puede reconvertir, cuánta gente voy a tener que empezar a educar hoy, o cuántas escuelas técnicas van a tener que dar tecnicatura en material rodante ferroviario para dentro de 4 años tener talleres que trabajen con esa gente para poder fabricar algo que hoy se está importando porque el volumen hace de que no sea el suficiente como para que valga la pena fabricarlo acá. Entonces vemos que la matriz insumo-producto como herramienta para un cálculo prospectivo de definir, bueno, si yo quiero dentro de 10 años que este sector aumente y que este se reduzca, porque quiero hacer un cambio en mi economía, quiero hacer un desarrollo regional, quiero empezar a tener mayor mano de obra en tal sector y menos en otro, o sector más calificado. Ahí es donde de esta matriz insumo-producto van a devenir políticas públicas, como veíamos en la nota del principio, de varios ministerios diferentes y de varios sectores distintos. Es decir, muchos sectores se van a ver beneficiados o perjudicados o reconvertidos. Es donde el Ministerio de Economía, el de Trabajo, el de Incentivos a la Producción, tienen que tener en su pantalla todas estas variables para ver que estos cambios sean siempre en la línea de mejorar, de llegar a tener mayor beneficio en la mayor cantidad de gente posible. No sé si me explico. Lo que quise hacer con este ejemplo es sacar lo que habíamos llamado sector A y sector B, ponerle nombres propios para que lo que primero fue con números y siglas sirva para entender la lógica de cálculo en este modelito de 2×2 que es bien simple. Y como habrán visto, el cálculo no es complicado. Lo que sí es importante es entender la lógica que tiene. Primero hallar una matriz de I menos A a la menos 1 y luego esa matriz multiplicada por los nuevos valores que encontré de demanda final me permite encontrar, bueno, cuál va a ser el encadenamiento productivo que tendré que tener para poder llegar a ese objetivo de demanda final. Así que bueno, si alguien tiene alguna duda, pregúnteme. La idea es que esto quede bien claro. No obstante, esta presentación la van a tener, la van a poder repasar tranquilos. Yo les sugiero que también para entenderlo uno se pone con lápiz y papel, dibuja el gráfico, hace las cuentas y una vez que lo tenés bien claro y entendiste la mecánica, después en un Excel, en un Solver o con una aplicación de matriz insumo-producto, sacás una matriz de 124 por 195, como la que vimos como ejemplo del año 97. El tema es entender bien cuál es el concepto y cómo opera esta matriz. Y que lo más importante, a mí me gustaría que les quede claro que es poder disponer de la información, porque si uno no tiene información precisa para poder armar la matriz, difícilmente pueda tomar noción real de lo que está sucediendo en el encadenamiento productivo y en la economía que estoy modelizando. Bueno, si alguno quiere hacer algún comentario, por lo pronto con esta imagen terminaríamos la clase de hoy, que sería haber visto a detalle el modelo de Leontief y entender la lógica de cómo opera, y con este ejemplo que les di traté de ser lo más práctico posible para entender cómo se utiliza para planificar, luego programar
y ejecutar políticas públicas. ¿Mm? Quedo abierto a cualquier consulta, si alguien me quiere hacer preguntas de esto último o de cualquier cosa que hayamos hablado hoy. Yo, profe, entendí todo el proceso perfecto, salvo bastante atrás. Bien, ¿me podés explicar bien por columna cuando armamos la matriz de coeficientes técnicos en la A? El primero Bien, de esos, el primero sería lo que consume A sobre lo que produce A, ¿puede ser? claro, mira, vamos a verlo del siguiente modo. La matriz de coeficientes técnicos, primero colocas el valor de la matriz de situación actual intersectorial. ¿Ves? Colocas el 80, el 88 y abajo en la segunda fila el 80 y el 0. ¿Mm? Exacto. Entonces, tomás la interrelación hoy que hay en el encadenamiento productivo. Y luego vas a utilizar cada columna como un sector en sí mismo. La primera columna es el sector A. Entonces, lo que está en la primera columna lo vas a dividir por la producción total de A. Y lo que está en la segunda columna lo vas a dividir por la producción total de B. ¿Mm? Entonces, trato de ser lo más simple posible para decir, tomás la matriz de situación actual y dividís cada valor de la matriz según en qué columna se encuentre, sabiendo que cada columna es un sector. Entonces, lo que A consume de A lo dividís por la producción total de A. Y lo que A consume de B lo dividís por la producción total de A. ¿Mm? Entonces, lo que podríamos interpretar es cuánto pesa lo que A consume de lo que ellos mismos producen y cuánto consume A de B respecto de lo que A produce. ¿Mm? Son coeficientes opuestos, pero por eso se hacen sobre lo que A produce en su totalidad. ¿Mm? Bárbaro, quedó claro. Bien, bien. Y está bueno verlo con esto de 2 por 2 porque es más fácil y uno no se embrolla con tantos números. Y es más, cuando quise explicarlo celda por celda me embrollé yo, así que mejor que lo hayas preguntado y quedó más claro. Sí, sí, sí. Em, Una igualmente... consulta, profe, perdón. Sí, Cuando decime. ya tenemos ahí la matriz I menos A elevado a la menos 1, entonces ponemos la matriz D, que sería como la que queremos como averiguar la idealización o algo así. Bien, ¿vos me estás hablando en el centro de la hoja abajo del todo? No, la parte derecha, esa es Bien, la parte la parte derecha, claro. Lo que haces ahí, claro, ahí ya estás trabajando en el cálculo prospectivo. Ahí ya estás trabajando. Si yo tengo mi situación actual I menos A a la menos 1, ¿no? Le coloco ahí en color rojo lo que yo quisiera a un futuro. Bueno, yo quisiera que el sector A tenga un producto, una demanda final de 42. ¿M? Y el otro dato 28, que es para el sector B. Exactamente, eso es a donde aspirás. ¿Mm? Entonces decís, con lo que yo calculé de mi situación actual y queriendo llegar a 42 de A y 28 de B como demanda final, que sería lo que producen pero que ninguno dentro del encadenamiento produce, ¿Mm? Ahí es donde hallás a través del modelo de Leontief el 230 y el 120, que sería el X, la matriz total. La matriz de demanda total. Y esos datos, el 230 y el 220, son los que después haces un cálculo recursivo. Agarrás la matriz A, la que estaba abajo a la izquierda, y fíjate que a la matriz A la vas a multiplicar en la columna A por 230 para el primer valor y luego para el valor que está abajo también por 230. Y ves que la columna B, la segunda, el 4 quintos por 120 y el 0 por 120. Entonces, ¿qué estamos haciendo? A la matriz I a la menos 1, que es mi situación actual, la estoy multiplicando por la demanda final a la que quiero aspirar y eso me da la demanda total. Y voy a tomar la matriz A
y la voy a multiplicar por esa demanda total y me va a dar el encadenamiento productivo que yo necesitaría para esa demanda final de 42 y 28. Y luego, en el último cálculo, verifico si es correcto. Si ese encadenamiento productivo de 92, 92, 96, 0, al multiplicarlo por la demanda final a la que aspiro, que es 42, 28, efectivamente me termina dando la demanda total de 230, 120. No sé si quedó claro. Sí, gracias. Bien. La verdad que fue un desafío plasmarlo acá en una imagen. Por supuesto que esto quizá cuando es presencial y uno lo va haciendo, lo va escribiendo paso a paso, es mucho más sencillo. Y comprendo que del lado de ustedes por ahí queden estas dudas porque es verlo de una y después uno ir entendiendo la lógica, distinto de cuando los números van apareciendo y uno lo va explicando a medida que lo escribe. Igualmente, voy a quedar dispuesto a consultas, ya sea la clase que viene o por mail. No importa que matriz insumo producto es un tema que hayamos visto hoy y hasta acá va a llegar. Simplemente sepan que en cualquier momento futuro me pueden volver a preguntar sobre esto o cualquier otro tema. No es necesario preguntar hoy todo, es más, estoy seguro que el día de mañana cuando preparen este tema quizá les surjan dudas y nos podrán preguntar a Daniel y a mí. Al menos esta clase la preparé para que partamos desde no saber nada de matriz insumo-producto a entender cómo opera, con qué lógica y este nivel de detalle para que si ustedes tienen que bajar una matriz insumo-producto de 127 por 194, la entiendan y sepan para qué la pueden utilizar. Así que bueno. Una consulta. Lo que es la sumatoria de las matrices de demanda final y la sumatoria de las matrices de producción total, ¿sirven para algo? ¿Sirven para después compararla respecto de la inicial y sacar conclusiones o algo en particular? Sí, por supuesto. Mira, vamos vuelvo a la imagen que ya la había sacado. Sí, mira, vayamos a los números. Vos me estás diciendo acá, a la derecha abajo, la matriz que resultó con todos los números naranjas. Exactamente, compararla esa con la de arriba de todo, que es 62 y 310. Arriba de toda a la izquierda, ¿no? Como de la situación inicial. Ah, sí, por supuesto. Totalmente válido y muy importante lo que estás diciendo vos. Porque hay que compararlas, inclusive de la comparación de ambas, es decir, ahora ustedes ven mi cursor que estoy redondeando la situación actual, ¿verdad? Sí, se ve. Entonces, esta situación actual, imagínense que si hubiera hecho la matriz insumo-producto en el año 2019, imagínense que en el 2019 se hizo la matriz insumo-producto y durante el 2020 se procesó rápido y en octubre de 2020 la publicaron y era esta que estamos como situación actual. Y pensemos que se plantea para el año 2025 el objetivo de 42 y 28. Imagínense que se plantea hoy en 2021 que para dentro de 4 años tenemos que tener 42 y 28 como valores para que este encadenamiento venda hacia afuera de los sectores que están incluidos en el encadenamiento. Entonces el ejercicio al que llegaríamos es que para el año 2025 el encadenamiento productivo tendría que tener esta relación intersectorial de A a 92. Y por eso repito esto ahora agarrado del ejemplo que menciona el compañero. Hay que compararlo porque vamos a comparar el 80 de AA con el 92 de AA. Y de esa comparación va a surgir qué cambios tengo que hacer este año, el año que viene, el siguiente y el otro para llegar en 2025 a que A produzca 92 y que A consuma de lo mismo a que A produzca 230 y que 92 los consuman ellos mismos.
y que A produzca 96 que son consumidos por B. Entonces, esto que acá vemos como números, que cualquier economista lo que tiene que hacer es trasladarlo a, y esto en el Ministerio de Producción, ¿qué significa? ¿Cuánta gente más va a tener que emplear el sector A para producir 230 en vez de 200? Ahora, la logística que A hacía para venderle a B. Fíjense que A le vendía 88 a B y ahora le vende 96. Esa logística, ¿cómo se hacía? ¿Con gente en bicicleta, en tráfico, en camión, en avión o en tren? Porque ahí vamos a decir, bueno, para que dentro de 5 años pasemos de 88 a 96, y por supuesto que acá hay que hacer el doble clic, y de esos 96, la totalidad, ¿cuánto iba por bicicleta? ¿Cuánto por avión? ¿Entienden? Hay que ver del intercambio que hay entre cada sector cuando aumenta, cómo va a impactar para que el día de mañana no te falten camiones, no te falten choferes, no te falte gente. Ahora, puede resultar que decimos, che, es inviable que de este 88 pasemos a 96. O es inviable que B, que le suministra 80 unidades, pase a suministrarle 92. ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Hoy tengo que hacer un plan de incentivo para que cambie la maquinaria todo el rubro, porque si no, no puede dar ese salto de productividad. Entonces está bueno esto que me estás preguntando, porque efectivamente el análisis que hace la persona que opera con esto en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Incentivos a la Producción, es esta relación, es ver dónde estoy parado hoy, ver dónde quiero estar dentro de 5 años y pensar, ¿es viable, no es viable? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Puedo, no puedo? ¿Podría si tuviera la plata pero no la tengo? Entonces, de esta comparación surgen los planes. Y esos planes luego hay que ver si se pueden convertir en programas. Y si ese programa va a tener 4 años, se puede aplicar el año 1, el año 2, el año 3, el año 4. Y va a llegar el año que viene y vamos a ver de lo que había que hacer en el año 1. ¿Se pudo o no se pudo? Porque hay que reprogramar. Entonces, quizás en el 2025 no llegás con la totalidad de lo que querías, porque en los primeros 2 años pudiste lograr lo que habías planeado para hacer el primero nada más. Pero bueno, es por lo menos tener un plan del camino que se quiere recorrer. Es el ejemplo que yo les decía. Si yo quiero empezar a transportar un 20% más de mercadería de carga por tren, hoy, suponete que para el año que viene se quiere aumentar y decís, no alcanza la cantidad de locomotoras de carga. Listo, vamos y la compramos a China que me la entreguen dentro de un año. ¿Tenés los choferes? Hoy, ¿hay cantidad de choferes de locomotora de carga? Espera, ¿van a ser las locomotoras con la tecnología de las locomotoras que hay hoy? ¿O van a ser otras que hay que empezar a entrenar la gente, a los mismos o a gente nueva porque no me alcanzan? Yo conozco un grupo de gente que está trabajando en la línea Mitre, que es Victoria, era hasta Pergamino, ahora es hasta Exaltación de la Cruz. Y claro, y uno conoce los planteles de choferes que hay hoy de locomotora, ya sea de carga o de pasajeros. Es gente que sabe manejar un tipo de locomotora que es la que hoy está. Si se cambiara, hay que entrenarla o hay que conseguirlo. Entonces, o mismo como decía, los talleres de mantenimiento. Hoy tienen la gente o está viniendo gente contratada de otros países a hacer mantenimiento, o cuando algo se rompe hay que cambiarlo por algo nuevo. Entonces, cada cosa es tan amplio y tan complejo trabajar estos planes, que como les decía, fíjense que con la matriz insumo-producto estamos viendo números, pero que son cosas macro, muy, muy grandes. Y que de estos números macro, después nos tenemos que hacer 10 preguntas y luego 10 repreguntas para ver si se puede, si no se puede, cuánto va a costar, cuánta gente va a involucrar, si esto implica un cambio en la matriz tecnológica argentina, en la matriz educativa, en la matriz de insumos, en la matriz de energía. Fíjense, como decíamos, esto dentro de un Ministerio de Economía lo manejan los que hacen los planes macro, después están los que trabajan cada herramienta a nivel micro y después se ven los programas si se pueden implementar o no, por el costo, por la necesidad, por los tiempos, se puede hacer en qué tiempo y consensuando con quién, que se haga, que no se haga. Entonces, fíjense que esto da para hablar mucho, pero porque en realidad esto es, la matriz insumo-producto es la primera herramienta para delinear el camino que se quiere tomar para definir un encadenamiento productivo.
Muchas veces, viste, se escucha decir proyecto de país, industria nacional, o son todas las mismas cuestiones referidas a hacia dónde queremos ir, cómo queremos organizarnos, qué queremos producir, qué queremos transportar, de qué modo hacerlo, a qué nivel de costos, empleando qué cantidad de gente. Todo esto tiene que servir para hacer planes, pero vamos a terminar siempre necesitando información confiable, porque si no vamos a estar haciendo planes que son imposibles de implementar, que son conflictivos y que quizá no se termina haciendo nada. Por eso, como les decía, esta es una herramienta macro y el mayor jugo se lo vamos a sacar haciendo la comparación que mencionaba recién el compañero que preguntó. Entre el contraste de la situación actual y el contraste de la situación a la que quiero llegar, ahí termino comparando la matriz del encadenamiento productivo, que es esta matriz chiquitita de 4x4. Y fíjense que con esos 4 valores, cómo podés terminar haciendo un plan de 15 años, pero vas a tener que trabajar un montón y con mucha gente para poder llevar esos planes a cabo. Así que está bueno porque esto da para hablar mucho y ojalá con tiempo podamos invitar a alguien del Ministerio de Economía, ya sea de provincia, de la ciudad de Buenos Aires o de nacional, porque hay gente que esto lo trabaja, lo tiene clarísimo y nos contará los pros y los contras y qué se puede hacer hoy en día. Y por ejemplo, como las noticias que les traje hoy, que cuando la leí, la pegué en el PowerPoint porque dije esto va a estar bueno para que sepamos, por ejemplo, que al menos tengamos confianza que si el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires planteó un programa de incentivos, fue basado en algo que está calculado o que al menos se sabe que puede llegar a ser viable y ojalá dé resultado, ¿no? Vamos, voy a volver a esa hoja porque estaba interesante y cada cosa que uno lea es porque atrás tiene que haber un equipo que algo de esto tuvo que haber utilizado, ¿no? Acá, programa de recuperación productiva. Después les voy a mandar la presentación y lean la nota que es muy interesante. Es más, fíjense que acá, entre las áreas que estaban involucradas en este trabajo, estamos Hacienda y Finanzas, desarrollo agrario, ¿no? Trabajo, ciencia e innovación tecnológica, porque cuando uno incentiva sectores, tiene que incentivar desde todas las aristas de la administración pública, líneas de financiamiento, etcétera. Bueno, muy buena la consulta y cualquier otra de esa índole, háganla que me puedo explayar mucho más. Ahora, quizás mi mayor objetivo sería que el día de mañana, cuando hablemos de encadenamiento productivo, ya no simplemente sea ver una secuencia de 8 eslabones en línea, sino que tengamos claro, ¿no?, la complejidad que hay y cómo las redes y los encadenamientos y los multiplicadores de empleo pueden operar. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Alguien que me quiera preguntar algo? Daniel, por supuesto que cualquier cosa que quieras agregar es bienvenida. Y bueno, si nadie quiere comentar nada, ya los despido. Nos veremos el martes que viene. En un ratito les mando por mail este material. Igualmente lo voy a subir al Drive. Y por supuesto, apenas pueda activar el aula virtual, van a tener el material, que es lo mismo que les voy a estar pasando en cada clase. Perdón, una consulta. Digo que iba a mandar ejercicios para practicar esto. Sí, son 2 ejercicios básicos de 2x2 y otro de 3x3. Más que nada son ejercicios para que ayuden a entender la lógica de cómo esto opera. Del mismo modo que la última filmina de la presentación de hoy, que el objetivo era que uno entienda para qué sirve, cómo interactúan y cómo es el cálculo, porque el día de mañana esto se hace en un Excel o con una aplicación. Pero sí, yo les voy en el aula virtual, cuando la habilite, va a haber 2 ejercicios que son simples de 2x2 o 3x3 como para reforzar el cálculo que mostré como ejemplo. Perfecto, gracias. Está bueno que lo preguntes porque si tuviera que decirles lo que más me importa de este tema, que se lleven, que aprendan y que el día de mañana puedan recordarlo, es
qué es la matriz insumo-producto, para qué sirve y qué aplicaciones tiene, y si tuvieran que dar algún ejemplo, uno les podría preguntar, bueno, dame un ejemplo de dos sectores que tienen sinergia y vos podrías potenciar de algún modo. Este tipo de conversaciones son las que más aprendizaje y beneficio tienen desde lo conceptual, ¿no? Y de lo que la utilización que tiene. Bueno,